Hola gente, soy Pavel y estamos jugando a Watcher of Realms. En el vídeo de hoy os traigo la tier list de la guía Rey 1. Os lo voy a traer de forma que vayamos viendo los personajes que considero más interesantes y además vamos a ir comentando un poquito las posiciones. Primero lo vamos a estructurar de la siguiente forma. Vamos a ver lo que son los luchadores, vamos a ver luego los defensores, el cazador, si hay un par por ahí, los sanadores y luego los magos, para luego finalizar todo lo que es el vídeo con un poquito de cómo montar el equipo, cómo montar los titulares, digamos, ¿no? Y las reservas. Así que, nada, vamos con ello y a ver qué os parece, ¿vale? Un abrazo. Venga, pues vamos a comenzar y para ello vamos a irnos a la galería y vamos a sacar lo que es el planito de la guía Rey 1. El plano 20 es similar al 18, solo que el 18 está en horizontal y el 21, el 20 y el 19 están en vertical, pero es lo mismo. Y aquí hay un murete y en el otro hay dos muretes. Y vamos a sacar también nuestra tier list. Recordad que ya tenemos canal de Discord por si queréis hacer algún comentario y intercambiar un poquito opiniones y demás, por si hay algún personaje que me haya dejado o algún personaje que consideréis que no está bien clasificado, pues me lo decís. Y también dejadme en los comentarios de este vídeo también si queréis alguna opinión al respecto. Vamos a empezar con los luchadores. Mirad, los luchadores suelen poner en esta zona de aquí en medio, y tiran para arriba y si tienen rango elevado le llegan a alcanzar al jefe. Y en ellos tenemos a Ardea. Ardea es un buen personaje. No lo pongo en meta porque no es un personaje que te defina al pasarte esta fase. Pero es un personaje que, aparte de que está muy chulo, las habilidades que tiene y demás hace que te puedas bajar al jefe. Y aparte de que te ayude en la zona de aquí del medio, te baja al jefe incluso antes, si tiene buen equipo, antes de que llegue a la fase final. Entonces es un guerrero que está bastante bien, que es útil. Otro que es muy bueno, que este sí lo vamos a poner como meta, es Cerbero. Cerbero es un personaje que hay personas que no lo comprenden o no saben muy bien cómo se juega, pero es un personaje que tú lo colocas en esta zona de aquí, ¿vale? Lo colocas aquí en medio o lo colocas aquí en el ladito. Hay un truco que es que tú colocas a Dolores aquí y colocas a Cerbero por aquí, y entonces aumenta el daño. Eso sobre todo es si va a utilizar un tanque o Cerbero, que lo haga así. Entonces este personaje es muy bueno porque tiene una habilidad que va dejando un daño de área, y ese daño de área va matando luego a todos los personajes y conforme va saliendo los va matando. Un gran personaje, Cerbero. Seguimos. Otro personaje que es bastante bueno es Lujuria. Lujuria no se usa mucho, lo voy a poner aquí en la A porque tampoco es un personaje que te va a definir a nivel 21 el poder pasarte la fase, ¿no? Pero como ya he dicho, un personaje que tú colocas aquí tiene su daño de área y bueno, yo creo que es un personaje útil y en definitiva uno de los guerreros que merece la pena nombrar. Hay otros guerreros también bastante buenos, uno de ellos es Talen. Talen lo tenemos por aquí. Es un personaje que hace bastante daño y también tiene, creo que si no me equivoco mal, tiene erosión radiante de los árbitros y de los arcanos, y eso también ayuda porque la facción de los arcanos se suele utilizar bastante, ¿no? Entonces yo es un personaje que lo pondría al nivel de Lujuria y es un personaje que también creo que hace daño de área y demás y los puede aturdir, o sea que es un personaje bastante útil en esta zona de aquí. Vamos a ver. Uy, he sacado la de esa, bueno, ya lo pondré luego. Otros guerreros que son interesantes mencionar. Vamos a ver. Uredin es otro de los personajes que es difícil de conseguir. Es un personaje que es de los malditos, que es otra facción muy buena. Y además también hace pupitas y se pone aquí en medio y demás. Entonces, bueno, otro guerrero, vamos a buscarlo por aquí. Aquí estás. Vamos a ponerlo aquí en la A. Si lo tienes, estos son personajes que si los tienes, los puedes usar y la verdad que van bastante bien. Si hay alguien que lo tenga, que me comente un poco cómo va.
Tiene daño de área, tiene daño mágico, es un personaje que yo creo que este es bastante bueno. Igual podríamos poner una S, pero como no tengo mucha experiencia de uso con él y demás y no tiene el rango tan largo, vamos a dejarlo en la A. Vamos a ver, ¿qué más personajes? Balderon es otro guerrero que es bastante bueno. Es un personaje que hace mucho DPS y la verdad que es bastante útil si se coloca también en medio porque reparte bastante, ¿no? Entonces es un personaje que, bueno, también si tienes un guerrero muy fuerte, pues lo puedes usar aquí. No son los personajes que yo veo ideales para este tipo de raid, pero bueno, son personajes que si los tienes, los puedes usar. Otro que me gusta más es Valkyria. Valkyria a mí me gusta más porque tiene el rango muy elevado y luego si la tienes como yo en un despertar 1, mejora el alcance en una casilla y ya le va dando al jefe final también. Entonces yo la pondría también al nivel de Ardea o quizás está un poquito por debajo, pero bueno, ahí creo que va bien. Y luego un personaje que se pone también en esta zona y va pegando para arriba y le pega y le hace daño al jefe, ¿no? Entonces, incluso para la fase final, para matar al jefe, también está bien. Ya voy a comentar algunos épicos interesantes que yo creo que son 3 los más relevantes. Ira es un buen personaje que lo puedes usar si no tienes otras opciones, ya te digo, colocándolo aquí en esta zona. Y también te hace daño de área y está bastante bien. Es un personaje que lo tienes equipado para todo el resto de contenido y la verdad que también es algo que es bastante recomendable, sobre todo si no estás en los niveles más elevados. Ira te puede ayudar a hacer las misiones de la incursión al principio, sobre todo también. Atrox es un personaje que te llega incluso al final de la incursión, ¿no? No llega al nivel de Cerbero, pero es un personaje que te ayuda bastante. Yo este lo tengo que buildear, lo tengo que equipar. Lo haré, es de los malditos. Y luego está muy bien. Este personaje a mí me gusta mucho porque tú lo vas colocando aquí arriba. Yo lo colocas aquí o lo colocas aquí. Y lo bueno que tiene es que tú vas ciclando con otro personaje que es Laurel, que sirve para bufar a los que están por aquí. Y entonces te va ayudando para eso. Lo voy a buildear y lo voy a probar para ver si me ayuda a hacerme la 1.21. Es un personaje bueno si lo tienes. Atrox es un personaje que se usa incluso en niveles altos, te puede ayudar bastante. Y la última mención de guerrero, voy a mencionar a Vlado. Vlado es un personaje que hace daño de área y al igual que Ira, también si lo tienes lo puedes usar aquí. No son personajes que yo creo que puedas tener muchos campeones de Warrior, porque tienes que tener aquí unos cuantos magos y demás, pero la verdad que te puede ayudar bastante. Entonces, si lo tienes y te sirve para otro contenido, pues muchas veces yo os recomiendo que si vayas a subir algún personaje porque esté avanzando, si Vlado te sirve también para el jefe de clan o te sirve también para algún otro tipo de contenido, Void Rift o incluso el Códice Inmortal en el Conquistador, también lo puedes buildear. Entonces es un personaje que está bien. Ahora venga, vamos a pasar con los defensores. Mira, de defensores yo creo que solo hay 3 que merezcan la pena. Yo, de experiencia, el único que tengo experiencia es con el Capitán Rift. Y la verdad que es muy bueno, muy bueno. Él hace bastante daño, se coloca por esta zona, sobre todo porque si va a utilizar gente aquí, pone a Dolores aquí y pone aquí a 2 DPS. En esta esquina un DPS, en esta esquina otro DPS. Y pone a Laurel aquí, por ejemplo, ¿no? Y el Capitán Rift es un personaje que es de los malditos, que le da enlentecer y que además tiene mucho daño de área. Es un personaje que yo lo voy a usar en mi build. Voy a intentar usar aquí a Rift y voy a intentar usar a Ajax y a Valkyria. Y luego voy a intentar montar un lado derecho y a ver qué tal. Pero es un personaje bastante bueno. Otro tanque que también merece la pena es Gun. Yo no tengo experiencia con él. No sé si llega al nivel del Capitán Rift o no. Déjame en los comentarios si tienes Gun o tienes experiencia con él.
pero es un personaje que la verdad que tiene daño de área y lo ponen bastante bien para esta fase. Entonces, más o menos igual, se coloca aquí en esta zona y hace bastante daño de área y demás. Entonces, bueno, es un personaje que de los defensores merece la pena comentarlo. Y el otro que también es interesante es Trask. Y Trask porque tiene algo que a mí me llama la atención, que es que tiene daño mágico y hace DPS. Y también escala, creo, con la defensa. Entonces yo un personaje que considero interesante para la guía Rey 1. Tened en cuenta que yo en meta os pongo personajes que yo sé que son buenísimos y que tengo la certeza absoluta. En ese son personajes que tengo una gran confianza en que son muy buenos en esta área del juego. Y en A son personajes que en teoría son buenos o que lo son y dicen que lo son, pero yo no lo he probado, tengo alguna duda, entonces los dejo aquí en A, ¿no? Para no daros un consejo estricto. Cualquier personaje de A te puede llegar a ayudar a progresar hasta el nivel 20 o 21, o sea que incluso en el 21 se puede usar. Pero tened en cuenta que aquí lo que hemos visto de luchadores y defensores, esta raid no es para luchadores y defensores, entonces no hay aquí grandes personajes todavía. Ahora vamos a pasar ya a los cazadores y luego ya iremos avanzando en lo que es más interesante, que es los magos y los sanadores. Pues bueno, de cazadores os voy a mencionar dos, un legendario y un épico. El primero es Pelagios, que este es cazador y hace daño mágico, y este creo que es bastante bueno. Este es bastante bueno, porque hace daño mágico, invoca mareas, daño real, probabilidad de aplicar de erosión radiante. Todo esto es bastante competente, el tipo este. El de los árbitros eso. Y es un personaje que es carillo, que tiene el coste es carillo, pero tiene control, daño real, ataque de grupo, ataque mágico. Es un personaje que es, yo creo que bastante bueno para la guía, la incursión de equipo tipo 1. La ponen bastante bien en general. Es un personaje bastante bueno, el Pelagios. Y la otra mención de cazadores es nuestro buen amigo el Maul, ¿no? El Maul es un personaje que no hace daño mágico, pero tiene una habilidad que lo enlentece. Y cuando tú lo tienes con el despertar 5 vale 17 y está bastante bien. Entonces es un personaje que es útil, sobre todo en los niveles del 1 al 20, del 1 al 19, es bastante bueno. Vamos con los sanadores ahora. En lo que se refiere a los sanadores, el primero que vamos a seleccionar es Artemis y es uno de los mejores personajes que hay para la incursión tipo 1. Artemis tiene el pack completo. Tiene daño mágico, cura, hace anti-healing, evita que se curen, hace DPS, es decir, es un personaje que es buenísimo para este tipo de incursión. Si lo tienes, te va a facilitar mucho acabarte la incursión tipo 1 en el 21. Y si te ha tocado, súbetelo, porque además es un personaje que se usa en otra área del juego y es bastante útil. Es un buen personaje Artemis. Entonces los healers habitualmente se colocan aquí abajo, pero este, como hace daño, yo lo pondría aquí arriba. Lo pondría ubicado como un DPS, o incluso aquí o aquí. Pero vamos, que Artemis es un personaje magnífico para la guía Rey 1, al igual que Elowen. Elowen tiene lo que estás buscando en un personaje que es sanador. Es que te cure, te quita debuffo, que aquí no sé si es tan relevante eso, pero sobre todo te aumenta la regeneración de furia a todos los personajes de la pantalla. Entonces, Elowen es magnífica para la guía Rey 1, aparte de que es de los arcanos, y eso también está bien. Laia, otro personaje que cura y además te regenera furia. Entonces yo lo he puesto aquí como una S. No sé si llega a ser tan bueno como... ¿Dónde estás aquí? Yo creo que también la habilidad de... es que con la habilidad esta de líder ya es bastante curioso. Vamos a ponerlo aquí en meta, porque si tú tienes una Laia, la verdad que la regeneración de furia, sanación de área y demás
es muy buena, muy buena. Entonces, realmente merece la pena este personaje. Sí, es uno de los mejores. Dolores es esencial también para hacer este tipo de contenido y casi cualquier otro, ¿no? Entonces ya lo conocéis muy bien, Dolores cómo va. Se ubica, la puede ubicar por aquí, la puede ubicar aquí. Yo la suelo poner aquí, pero si la va a utilizar para también darle poder a los de aquí, la tienes que poner aquí. ¿Ves? En esta zona de aquí. Ahí. Dolores es magnífica, ya sabes cómo va. No me voy a enrollar mucho con Dolores. Otro que está muy bien es Hueca. Hueca es un curandero que también regenera furia con su habilidad especial. Y ¿dónde está aquí? Cuando se activa luz de dicha, regenera tal. Luz de dicha es esta, ¿no? Cuando se activa luz de la dicha, regenera 0,6% de la furia de los aliados a su alcance cada cierto tiempo. Entonces es un personaje que cura muy bien. Muchas veces se ponen aquí mirando para arriba o mirando para la izquierda. Si tienes aquí un personaje como Ardea, lo tienes que poner mirando para arriba. Y el otro curandero lo puedes poner aquí abajo mirando para arriba. Gran personaje. Hueca se usa un montón. Otro que se usa bastante es Vortex. Y es útil también porque si tienes aquí una Valkyria, le da escudo, puedes reventar los escudos que te dan. Y así consigue que la Valkyria esté más tocha, que haga más daño. Pero luego es un personaje que te va a ayudar hasta la 19-20. Te va a ayudar mucho, incluso al final también te puede ayudar. Pero lo colocas por aquí o por aquí para curar toda la zona del bando ese. Y por último, otra mención especial a Nisande. Que Nisande es un personaje que se usa poco, pero yo creo que se usa poco porque la gente suele preferir usar Vortex o Hueca. Pero que es un personaje que a mí me está llamando mucho la atención. También es verdad que al ser un curandero, un sanador, basado en el ataque, Vortex suele aguantar mejor el DPS porque tiene más vida, ¿no? Entonces, pero bueno, este personaje creo que está bastante bien. Porque además cura mucho y luego también creo que aumentaba la velocidad, ¿no? Aplica bonificación de velocidad de ataque a todos los campeones a su alcance. Y yo creo que eso puede ser bastante útil, que aumente, porque si aumenta la velocidad de ataque también aumenta la regeneración de furia, hace más daño y demás. Entonces es un personaje bastante interesante. Yo creo que lo tengo que probar. Nisande. Y bueno, ya está, ya nos queda luego solo lo que son los maguetes, los maguetes. En los magos es lo que más se usa. Tienes que buscar magos que tengan daño de área y que tengan antisanación. Estás buscando daño mágico de área y antisanación. Y entonces aquí hay bastante. Uno de los mejores, a pesar del nerfeo, es Boreas. El nerfeo no le afectó tanto a la parte de PvE, afectó más a la parte de PvP y sobre todo afectó a lo que es el rango. El rango del personaje para las casillas y demás, pero Boreas te congela, tiene anti-healing, o sea, tiene control, tiene daño bastante considerable y luego tiene antisanación. Cuando los enemigos sufren congelación se les aplicará también antisanación. Al atacar a los enemigos con congelación inflige un 30% de daño adicional. Y la antisanación le dura 4 segundos. Entonces, si tú llevas Boreas y llevas la Sir o llevas otro, Artemis y demás, tienes bastante antisanación. Está bastante bien. Luego tenemos un líder que es Demi. Y Demi es un personaje bastante bueno aquí. Yo lo pongo aquí una S. No sé si llega al nivel de Borea. Tengo mis dudas entre ponerle S y meta. Pero tiene la habilidad, el atributo de general. Aumenta el daño infligido al enemigo ralentizado, aturdido o congelado un 30%. Y cuando un miembro de una facción mata a un enemigo, aumenta el daño un 12% durante 5 segundos y se puede acumular 3 veces. O sea, aumenta hasta un 36%. Yo creo que esto que casi que es meta, ¿no? Que si lo tienes lo usa. Y además luego es útil en algún otro contenido. Entonces tiene ataque en área, daño explosivo. El rango no lo tengo yo muy bien controlado como es ese tipo de rango. Así en área como lujuria y demás. Pero bueno, es un personaje además que también suele estar oculto.
tiene cosas interesantes, ¿no? Lo que no sé si tiene, este no tiene antisanación. No, este no, este tiene lentecer. Ah, sí tiene. Oh, entonces muy bueno. Muy bueno este personaje. Si tiene antisanación, ya es un meta seguro, porque ya tiene todo. Tiene daño en área, es de los malditos. Demi es muy bueno, sí, sí. Luego, otro de los mejores sin duda es Kamet. Kamet es lo que hace es reventarlo. Entonces, si quieres DPS puro y duro, es tu DPS principal. Y este es magnífico. Este es de los mejorcitos que hay para la guía Rey 1. Morrigan es el otro líder de los malditos, que la verdad que también es muy bueno. Yo no sé si llega al nivel de Demi, están ahí o no. Creo que el DPS que hace es decente, pero y luego la habilidad suya del líder está bastante bien, porque aumenta el daño de área un 25%, y luego los miembros del equipo infligen un 30% de daño más a los ralentizados. Entonces yo creo que son dos bonus diferentes. Por un lado, le aumenta el daño a los que están enlentecidos, y luego además un 25% más. Entonces Morrigan es uno de los personajes mejores que hay para la guía Rey 1 sin ninguna duda, ¿eh? Si lo tienes que subírtelo. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? De los innombrables tenemos a Ajax, que este también es bastante bueno. Hay gente que tiene cifras espectaculares con Ajax, porque hace un montón de daño. Y luego tiene una cosa, creo que era muy útil, que es que tenía la reducción de resistencia mágica. Que le metía de bufo a la gente, el dragoncillo este. Entonces Ajax también muy bueno. Es carete de coste, pero una vez que lo saca y empieza ahí a soltar el fuego, está bastante bien. Aquí como lo ponen, aquí no lo ponen así, lo ponen bien. Ajax es muy bueno. Vamos a ver, ¿qué más maquetes tenemos por aquí? El Lasir es muy bueno también, porque es de los malditos y además tiene de antisanación. No es que haga mucho daño, hace ataque en área, tiene antisanación. No es que haga mucho daño, pero bueno, está bastante bien. La SIR yo lo uso y iré haciendo pruebas y demás. Y yo junto con Borea y la SIR confío en que me pueda pasar. Y Kamet y Vierna confío que me pueda pasar la 1.21. El Praetus es un personaje que es bueno en todos sitios. Entonces, de este que le voy a decir, yo no lo tengo, no lo conozco bien, pero lo que sé es que hace mucho daño. Y ya si lo tienes de acompañante con otros de los árbitros estos definitivos, celestiales, como se llaman, pues mucho mejor. Entonces el pavo este es que reparte mucho. Entonces este es que creo que es bueno en todos sitios. Venoma es una líder que ¿dónde estás, Venoma? ¿Dónde estás? Aquí. Dice, es una líder de los arcanos. Entonces si la usa junto con Kamet, al igual que Raiden, que lo podemos poner por aquí, y te sirve igual. Lo bueno de la Venoma es que el daño, la habilidad que tiene de la facción, que aumenta la furia de la misma facción un 30% cuando entra en el campo de batalla por primera vez. Y la verdad que este está muy bien, Se usa como líder sobre todo, no tanto como DPS, pero bueno, tiene cosas interesantes. ¿Cuál más nos queda? Nos queda uno de los mejores, que es Vierna. Vierna es de los malditos. Este hay que buildearlo bien. Yo no la tengo bien buildeada porque no. El equipo que le pongo es equipo genérico que tengo con velocidad y demás. Y este hay que hacerle un equipo especial para ella sin velocidad, porque la primera habilidad no se modifica por la velocidad, entonces pierde estadísticas si le metes velocidad. Nos he comentado un poco la colocación de los personajes de DPS, de área mágico y demás. Los colocas por aquí, en estas dos o en estas dos. Y si aquí has colocado una Dolores porque está afectando aquí, lo puedes colocar aquí también. ¿Vale? Hay otros personajes como el Celus y otros que no lo he comentado, pero bueno, que se pueden usar, porque hay muchos que se pueden usar. Pero Vierna, desde luego, es uno de los mejores.
es uno de los mejores. Laurel es un personaje que se usa en muchas áreas del juego y lo que tú estás buscando con ella es, sobre todo, aparte de la pasiva que tiene, dice, cada vez que lance, aplica bonificación de daño durante 5 segundos a los aliados cada vez que ellos lancen su habilidad definitiva. Sin embargo, este efecto no se activará durante el periodo de su propia habilidad definitiva. Laurel, si por estar en el campo, si hacen la habilidad definitiva... A ver, que me explique bien. Tú tienes aquí a los DPS, tú pones Laurel, haces la habilidad definitiva y no la quites hasta que pasen 5 segundos por lo menos, porque durante 5 segundos les va a aplicar una bonificación de daño. Lo que no sé si esto escala, si esto estaquea, perdón, se acumula con otras bonificaciones de daño de revitalización y cosas así. No lo sé. Pero bueno, es un personaje que se usa mucho y lo suyo es ciclarlo con otros como Aatrox y demás. Lo vas ciclando y entonces la verdad que está bastante bien. Merry es un personaje, ya queda un poquito. Merry es un personaje que es bastante útil aquí, sobre todo para las primeras fases. Luego hay gente que la utiliza para enlentecer únicamente y para los debuffos que mete. Porque te mete ralentización, vulnerabilidad física y vulnerabilidad mágica del 10%. Algo parecido a lo que hacía Valerilla y hacían otros. Y la verdad que está bien. Es un personaje que merece la pena usarlo. Si no tiene otras opciones y demás, está bien. Luego nos quedan algunos épicos más. El Avaricia es bastante bueno, no sé si ponerlo en la S o en la A, lo voy a poner en la A, porque este es bueno, pero ten en cuenta que lo suyo es tenerlo en despertar 5, porque lanza penitencia y se activan 2 efectos especiales. Entonces, Avaricia, y no salen muchas copias de Avaricia, entonces va a tardar un tiempo en tenerlo a nivel 5. Pero bueno, es de la facción de los malditos, aparte de pesadilla, y hace bastante daño y enlentece y demás, es un poquito carete, pero está bastante bien. Luego tenemos a Eon, que es un personaje que es líder de facción. Si no tiene Morrigan y no tiene... ¿Dónde está Eon? Por ejemplo, si no tiene a Morrigan y no tiene a Demi, pues te sirve esta. Dice, los miembros de la facción infligen un 20% más de daño a los que están controlados. Y es baratilla. Y hombre, está bien. También aplica la vulnerabilidad mágica, que está bastante bien. Y entonces es un personaje que es bastante útil. Y en último lugar, yo quería comentar a Eona. Eona es un personaje que, al igual que Avaricia, lo tienes que tener para que se vea realmente si reparte o no. Lo tienes que tener al despertar 5. Es cuando hace más daño. Y de todas maneras, si no lo tienes a despertar 5, te va a ayudar bastante en progresar en esta incursión. Entonces es un personaje que además te ayuda en otra área del juego. Es un personaje que merece la pena buildear. Y estos son los que yo he elegido. Tú déjame en los comentarios si hay alguno más que creas que me haya dejado que es importante, porque yo creo que con estos son los más relevantes. Tenemos aquí en meta a Cerberus, Artemis, Elowen, Alaya, Dolores, Borea, Demi, Kame, Morrigan, el Papa y la Vierna. Y luego tenemos muchos personajes buenos que pueden completarte el equipo. Ahora, en último lugar, voy a dejarte un poco de cómo con lo que tú tengas, cómo me haría yo el equipo, ¿vale? Venga. Bueno, pues vamos a ocultar la tier list y vamos a cerrar esto. Mira, me ha salido aquí un... Oh, qué bueno. Este es muy bueno. Bueno, vamos a cerrar esto y nos vamos a incursiones y os voy a poner un ejemplo de cómo me haría yo un equipillo para ver... Para hacerte una idea, ¿no? De todo lo que hemos hablado de los personajes, tú cómo eliges el que consideres que te mola o no. Se ha quedado como pillado, pero ya estamos ahí. Bien. Tú imagínate, ¿no? Estás en la etapa 20, 21, 19, la que sea, ¿no? La tuya, ¿no? Yo estoy en la 21, que es la que me toca hacer. Entonces,
Tú le das aquí a luchar, vamos a mover el planito este, nos lo vamos a llevar aquí, ¿vale? Y entonces, tranquilamente, tú te llegas aquí y tienes aquí esto vacío, ¿no? Tienes aquí tu 10 slots y no sabes qué hacer. Dices, ¿qué hago? Pues mira, lo primero que tienes que hacer es seleccionar cómo vas de mago. ¿Cómo vas de mago? Porque aquí lo importante es, sobre todo, los magos. Entonces, tú tienes que ver cómo vas de mago y luego de cuáles tienes de los malditos, que son los más interesantes. Entonces tú eliges aquí lo que tú vas viendo y aquí te puedes encontrar que lo más sencillo es que tenga una eona o que tenga algún otro, una avaricia y demás. Y luego vas viendo también un poquito qué tienes de los esotéricos. Y entonces tú marcas aquí entre los malditos y los esotéricos de los magos y aquí ya puedes elegir a los DPS que tienes. Entonces, tú vas seleccionando los slots. Entonces tienes que coger aquí, por ejemplo, 2 magos principales. Yo tengo aquí 2 magos muy buenos, que son Borea y Kame, y luego Vierna. Entonces coges 2 o 3 DPS principales. Entonces yo puedo coger aquí 1, 2 y 3 DPS. Luego tienes que buscar personajes que tengan antisanación, porque magos en realidad de llama infernal, de trono boreal y todo eso, que tengan daño de área no hay mucho. No hay mucho. Son casi todos los dos tipos estos, los malditos y los arcanos. Entonces, ahora tienes que buscar algo de anti-healing, porque te va a ayudar a cargarte al jefe y demás. Y entonces yo te metería la así. Y luego tienes que buscar lo que son los líderes de la facción por un lado de estos, de los malditos, y luego también de los arcanos, o de lo que tú tengas. Entonces yo aquí cogería a Morrigan, ¿vale? Entonces ya, más o menos ya tengo aquí el DPS, y ahora luego tienes que buscar lo que es el soporte y los sanadores. Soporte y los sanadores. Y luego también le puedes meter los rellenos, pero vamos, básicamente tú estás aquí viendo que ahora tú te vas a sanadores, y los sanadores lo habitual es una Dolores, y luego si vas a hacer, tienes que pensar también si vas a hacer técnica de laurel o no, pero bueno, eso lo dejamos para el final. Pero esencialmente una Dolores que va aquí o aquí o aquí para apoyar esta zona de aquí, y luego 2 sanadores principales, ¿vale? Que yo por ejemplo lo que tengo es Vortex y la hueca. Y luego te quedan cosas con las que puedes rellenar. Ten en cuenta que hay 2 slots que no salen. Entonces, aquí, ¿con qué rellenaría esto? Pues yo haría, por ejemplo, pues ya puedes tener diferentes estrategias. Pues dices, mira, voy a probar con un Atrox, porque tengo un Atrox, que es este de los malditos, creo, ¿no? Voy a probar un Atrox y voy a probar con una Laurel para ciclarla. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se me queda aquí el equipo? Y ya tú llegas a montar un equipo, ya tienes un equipo, y ya has ido pensando en la estrategia que vas a seguir. Y ahora tú dices, ¿cómo va a funcionar este equipo? Pues este equipo va a funcionar de la siguiente forma. Tengo el Atrox lo voy a poner por aquí, entonces yo voy a poner seguramente un Kamet por aquí, la Vierna por aquí, Dolores por aquí, Laurel por aquí, Atrox por aquí. Entonces tú vas viendo, la Morrigan no sale en principio de entrada. La Vierna la voy a poner, por ejemplo, aquí. Luego voy a poner el Atrox, lo voy a sacar por aquí. El Kamet y la Vierna, Kamet y Vierna, por aquí estos dos. Y luego tengo Boreas. ¿Y qué más se me queda en el vaquillo? Pues luego digo, bueno, pues voy a poner un Boreas aquí. Un Boreas. Y son 8. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ahí uno me sobra porque la Laurel lo tengo que ir ciclando. Tienes que tener en cuenta que 2 siempre están fuera. Entonces tú tienes que ver aquí qué es lo que cómo te encaja y vas probando. Porque por ejemplo, a lo mejor aquí la SIR no me hace falta.
Brasil es como... Estos dos son los banquillos, ¿eh? Y estos son los que salen al juego. Entonces, ¿qué ocurre? Que también es verdad que yo puedo sacar a Laurel. Saca Laurel, entonces tú lo que haces es que en realidad el banquillo es estos dos. Porque van a estar muertos. ¿Entiendes ese concepto o no? Tú tienes... O sea, tienes que tener en cuenta que los que están aquí sin salir no tienen por qué estar vivos. Pueden estar muertos, que hayan muerto. Han salido y han muerto. Entonces, si tú lo que haces es que tu banquillo es Atrox y esta, lo que pasa que tienes que tener hueco. No puedes tener los 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues entonces ya no pueden salir, estos dos no. Pero sin embargo, si tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y qué es lo que vas haciendo? Vas ciclando este y esta. Tú sacas a Laurel, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esos siempre están. Y luego cuando puedas, saca al Atrox. Cuando puedas, saca a Laurel. Y luego cuando estos dos no se puedan sacar, saca a la Morrigan. ¿Ves? Yo voy a hacer este equipo. Lo que voy a hacer es que voy a subir al máximo el Atrox, voy a subir al máximo a Kamet, porque este no lo tengo subido. Y este es el típico equipo de ciclado de la guía Rey 1, que yo creo que esto te sirve para pasarte cualquier fase. Tú sacas 7, tienes 2 curanderos, tienes un curandero aquí, otro curandero aquí, tienes tu Atrox que va ciclando aquí, tu Laurel que va ciclando aquí, y luego la Morri que la vas poniendo aquí. Aquí pones tu Boreas, por ejemplo, o lo pones aquí abajo si no quieres que lo maten los tipos estos que vienen por aquí. Y luego tienes tu Morrigan también, que la puedes sacar cuando estos dos estén muertos. Porque si estos dos están muertos y están aquí abajo muertos, tienes un slot para poder bajarla. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? La bajas a la Morrigan y cuando esté disponible otra vez el Atrox, la quita la Morrigan, ¡pum!, la quita y ya vuelve a sacar a cualquiera de los dos. Un poquito complicado, pero espero que te haya quedado claro. Y yo creo que ya está. Espero que te haya gustado el vídeo. Si crees que te ayuda, recuerda suscribirte, dejarme un like o algún comentario. Y en el Discord estamos ahí para cualquier cosa que quieras charlar, ¿vale? Por si te mola y crees que hay algún consejo o algo. Yo voy a intentar este equipo. Este equipo es como me sale, ¿vale? Venga, cuídate. Un abrazo.